¿Cómo están? Buen día. ¿Me escuchan hasta allá? Súper. Vamos a hacer un ejemplo rápido antes de empezar. Estoy. Muchas gracias. Ahí donde estás, Manuelito, porfa, ¿puedes agarrar una piedra? Ahí donde estás, Sandy, ¿puedes agarrar una piedra, porfa? Y ahí, Tato, donde estás, ¿puedes agarrar una piedra, porfa? No importa el tamaño. Ahí. ¿Listos? Tato, una piedra, porfa. Ahí la que veas. No va a ser el chiste, ¿va? De que ahora traigo tortas. No. ¿Me pueden recordar, por favor, la ley de Newton? Que conforme a toda acción... corresponde una reacción. Muy bien. ¿Qué pasa si Sandy desde allá sentada me lanza una piedra? Mira, dije sentada y se paró. O sea, se preparó. Algo sus hijos le han dicho sobre su líder. Ay. ¿Qué pasa si Manuelito, que está más cerca, me lanza una piedra? Tiene más tino. ¿Qué pasa si Tato aquí enfrente me lanza una piedra? No, sí. No hay pierde. Aquí el Manolito no lo dudo porque le va al Kuma. ¿Del buen tino? Ah, sí. Finalmente, puede haber una consecuencia, ¿estamos de acuerdo? Tal vez Andy no me da a mí, le da a José Luis, o le da a Fernandito, o he visto cómo porteros hacen esto y se va para atrás, o sea, y le da a Robert. Finalmente, bueno, Ale no está aquí, ayer le sacaron su juicio, digo, las muelas de juicio, y por la doctora, pero está descansando. Si nos apoyan orando por ella, por favor. Se le hizo el cachetote, como ya saben. Es normal. Pero orar por ella porque, a diferencia entre ella y yo, no se queda quieta. Entonces, finalmente orar por ella, por favor. Entonces, ¿qué pasa si Tato, Manuelito o Sandy, depende de la distancia, finalmente toman la acción y lanzan la piedra? Puede ser que incluso los tres me den y los tres me lastimen. Puede ser que incluso, aunque la de Tato sea muy grande, me lastime menos porque me da en el pie, pero la de Sandra, que está lejos, me lastima porque me da en el ojo. Y está filosa, o sea, me puede sacar el ojo. Como a Goliat en la frente. No sabemos la distancia entre David y Goliat, yo creo que era esa distancia, pero tenía su onda. Y finalmente lo mató. Traía la onda. México practica con chancla. Finalmente, toda acción tiene consecuencia. Ahorita estamos hablando de una acción física o una acción de lastimar. Ya puedes soltar la piedra, gracias. Ya me diste miedo. Sobre todo porque la América perdió, entonces por eso ya. Entonces, finalmente puede haber una consecuencia conforme a lo que pudieron haber hecho ellos. Ahora, esta es una piedra, pero dicen que la lengua es más fuerte que cualquier golpe de una persona. Sandy, sin ningún problema, de la distancia que está, me puede insultar y la puedo escuchar. Entonces, ¿qué tiene mayor tino? ¿La lengua o su piedra? La lengua. Puede ser que me haga de oídos sordos como muchas veces lo he hecho cuando uno me quiere insultar manejando o cuando jugaba fútbol. Finalmente la gente tiene una forma de actuar diferente a la que nosotros tenemos. Y puede ser cristiano y aún así lo hace. ¿Por qué? Porque cuando tú decides no matar la carne y dejarla a los pies de Cristo, entonces viene la consecuencia. Pero antes de ello, tú decides, tienes la edad necesaria para saber si tomas la decisión de lastimar o no lastimar. O de bendecir o no bendecir. Finalmente puede ser ante una circunstancia buena, ante una circunstancia mala, pero toda acción finalmente tiene una consecuencia. ¿Cuál es la definición de consecuencia en Google? Así que si la googlean va a ser esta, no se preocupen.
es el efecto, resultado o acontecimiento que se deriva de una causa, acción o situación previa. Es decir, que la consecuencia ya es el acto del resultado conforme a lo que tú decidiste. Nosotros decidimos más de 1000 o 10,000 veces al día. Decidimos levantarnos, decidimos bañarnos o no bañarnos, depende de cada quien. Decidimos lavarnos los dientes, decidimos desayunar, decidimos o servirnos un café o un té, decidimos lastimar a nuestro cónyuge o bendecir a nuestro cónyuge, decidimos pelear porque para pelear se necesitan 2 o más. Finalmente, la decisión te corresponde a ti. Dios ya tomó una decisión por nosotros y su decisión fue salvarnos. Es decir, tomó una decisión por amor, pero no se queda ahí. Dios decide y sigue decidiendo. ¿A qué me refiero con esto? Su decisión por crearnos fue mucho antes de salvarnos, pero Él ya sabía que nos íbamos a equivocar en algún momento. Todos le echamos la culpa a Adán y Eva porque fueron los que fallaron, pero puede ser que Adán y Eva no hubieran fallado y sus hijos hubieran fallado, entonces la culpa va sobre ellos. Finalmente ni nos escuchan ahorita, pero quien sea hubiera fallado, porque el humano fue creado no para fallar, fue creado para ser dependiente de Dios. Y el humano toma decisiones, así como puede ser las personas que van allá o los que estamos aquí. Tú decidiste venir aquí, sentarte aquí, escuchar un mensaje o venir y adorar a Dios. O mientras estaba la adoración decidiste no adorar a Dios. Esa es tu decisión. Pero bajo toda decisión hay una consecuencia. Y bajo toda consecuencia hay un juicio. Y no vengo a juzgarlos, vengo a avisarles sobre algo importante. Finalmente, ¿vale? Exhortarlos, gracias. Finalmente, exhortarnos también a mí. ¿Qué dice Dios conforme a la consecuencia? Vamos a Gálatas 6, por favor, 7. Gálatas 6, 7. Gálatas 6, 7. Dice en Reina Valera, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará o cosechará. Porque el que siembra para su carne, 8, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, es decir, Espíritu Santo con E mayúscula, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. No habla a los de la casa. Puede ser que en tu casa no haya una persona de la fe que comparta la misma fe, la fe. Probablemente no es así. Está hablando de la iglesia, está hablando de los hermanos en Cristo. Está hablando de la gente que no cree en el Espíritu Santo, pero Dios está trabajando con ellos. O también está hablando de nosotros que tenemos otra forma de predicar y hablar. Está hablando de su iglesia, de su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, no nos cansemos de hacer el bien. Eso no significa que nos va a dar salvación. Aquí no lo dice. Lo cual muchas personas nos hemos equivocado en eso. Creemos que por la acción hay salvación y no. El mensaje de hoy es que con la acción o siembras vida eterna o siembras muerte eterna, pecado en tu corazón, porque la paga del pecado es muerte. ¿Por qué dice que la paga del pecado es muerte? Porque hay una consecuencia del pecado. El pecado es una acción que tomaste la decisión de practicar el pecado. Es muy diferente a arrepentirte. El arrepentimiento es es lo contrario al pecado. La vida en Cristo no se define por hacer el bien para tener vida eterna, sino hacer el bien y hacer la voluntad de Dios, recibir a Jesucristo en nuestro corazón para actuar como Jesucristo
y tener vida eterna. No podemos sembrar una semilla de aguacate para que nos salga un árbol de mango o un fruto de mango. Eso jamás va a pasar. Pero a veces creemos que la siembra del pecado, en algún momento Dios nos va a perdonar porque hay tiempo. Pero lo que no entendemos es que no necesariamente hay tiempo para la gente que no conoce de Dios. También hay tiempo para ti y para mí. Porque si venía en camino e insulté a alguien, eso es pecado. No nada más incluso porque me enojé o porque guardé ira o rencor en mi corazón, eso es pecado. Ahora, no somos perfectos y Dios lo sabe, pero para eso hay arrepentimiento y para eso hay gracia y hay misericordia. Y vamos para allá. ¿Qué diferencia hay entre tu decisión de hacer las cosas con Dios o sin Dios? ¿En qué repercute? Finalmente, tu decisión con Dios o sin Dios se determina conforme a lo que hay en tu corazón. Puedes tener a Dios y tu decisión puede ser mala. ¿A qué me refiero? Y fíjate, eso es algo muy, a veces incluso controversial entre los mismos cristianos. Algunos dicen, es que si tienes a Dios no vas a actuar mal. Claro que sí. Finalmente, incluso Pedro ya había seguido a Cristo, y el mismo Jesús le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque voy a hacer la voluntad de mi Padre. ¿A qué se refiere con esto? A que el humano está listo para obedecer su carne o va a estar listo para obedecer a Dios. Y si tenemos a Dios, lo habitual, lo normal o lo correcto es hacer lo que Dios manda hacer. Normalmente, ¿Dios cómo puede hablar? Es una pregunta para ustedes. ¿Cómo nos puede hablar Dios? ¿En sueños? ¿En oración? ¿En su palabra? ¿En visión? ¿Directo con otras personas? ¿Audible o al corazón? Ay, no lo he guardado como contacto, ¿eh? Por WhatsApp, pero por otra persona. Finalmente puede hablar de muchas formas. Puede hablar a través de películas. Puede hablar a través de... No estoy hablando de las de terror para que no anden ahí. Ay, Dios me va a hablar por ahí, ¿no? A ver si me habla. Porque necesito conocer la otra parte, ¿no? O sea, finalmente... Puede hablar a través de las plantas, puede hablar a través de la naturaleza, puede hablar a través de un perro, de un animal. ¿Cómo? Que el animal hable como la burra de Balaam, ¿no? Se refiere a que finalmente es interesante cómo dicen, es que el perro no necesita hablar para mostrar su amor hacia la gente. Cualquier animal, menos los leones, ¿verdad? Pero esos se hincan a orar antes de comernos, ¿no? Finalmente, no necesitan hablar. ¿Y por qué? Porque el amor no se demuestra con palabras, se demuestra con acción. Entonces, ¿por qué? Porque la acción finalmente da una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia que quieres vivir hoy? ¿Y cuál es la consecuencia que quieres vivir todos los días de tu vida? Si la consecuencia es conforme a un acto correcto delante de Dios, entonces caminarás en los caminos de Jesús, que Él es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, caminar junto con Cristo, con Él, en Él, te lleva a la vida eterna. Pero lo que no entendemos a veces es que creemos que hoy puedo pecar y mañana me puedo arrepentir. Si tienes tiempo, sí. Y si no tienes tiempo, y no me refiero a que Jesús venga por segunda vez, me queda claro y agradezco tanto a Dios que mi suegro haya recibido a Cristo de una forma tan peculiar, que lo había salvado de tantas cosas antes de morir, porque no lo había recibido en su corazón. Pero lo recibió en un lugar donde no le gustaba, que era en un hospital. Siempre se quitaba todo y caminaba solo y se iba y se daba su alta solito. Y de una forma muy difícil para él, que es dejar de hablar. Vivió una situación complicada en el hospital, pero estoy seguro que vivió los mejores 3 meses de su vida.
¿Por qué? Porque tiene vida eterna. Y la vida eterna a veces no llega como a él, safe. A veces no llega de esa forma. A veces llega desde que eres adolescente, niño, o a veces llega cuando eres adulto, pero siempre llega. Dice en Apocalipsis que no habrá persona en la que no se le predique el evangelio y que no sepa de Jesús. Me impresiona cómo hay un cristiano que va a China y que le predica a una señora que tiene una tienda tipo de abarrotes y le empieza a hablar de Jesús. Gracias a Dios los dos hablaban inglés por la comunicación, pero aún así, en Hechos, habla acerca de que los discípulos hablaron en lenguas, sus lenguas, para poder entender y predicar. Entonces, no hay límite para Dios. Y aún así, este hombre le predicó a esta señora y la señora inmediatamente lloró y dijo, ¿por qué nadie me había hablado de esto? Y la señora tiene más de 50 años. Estamos hablando de que existen generaciones que pudieron haber muerto sin conocer a Jesús, porque están en un país donde no se puede predicar del evangelio. Ya hay más países que sucede así, como Inglaterra, y para allá va España y para allá van algunos países europeos, como Países Bajos. Finalmente, ¿a qué voy con esto? Él tomó una decisión a pesar de la consecuencia que podía tener ese hombre, pero necesitaba dar ese evangelio, necesitaba dar las buenas nuevas así como Jesús nos mandó a darlas. Les decía a mis papás, ahora que he tenido muchos contactos con los chinos acá en México, es interesante porque solo chinos. Incluso se me abrió la puerta con indios y no sucedió específicamente con chinos. Y luego me queda marcado de decir, bueno, es que aquí sí se puede predicar. Bueno, ¿y si Dios me manda a China ya no predico? Hay que hablar y hay que tener una acción para tener una consecuencia. No importa cuál sea la consecuencia natural, la consecuencia eterna es lo más importante. Y siempre que Jesús vino a predicar, nunca hablaba de una consecuencia natural. E incluso al revés, dijo, es necesario un poco de sufrimiento para lograr una vida eterna. Entonces, ¿qué quiere decir? Ni siquiera nos enfoquemos en lo que podamos vivir aquí en la tierra. Lo más importante y lo único es estar con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Verlo en su trono cara a cara y decirle gracias por salvarme y gracias porque, como Pablo, terminé la buena carrera. Entonces, la decisión por pecar, tomar una mala decisión no empieza en el pecado, sino en la apertura de la duda o de la acción que empieza en tu corazón. Tú sembraste pecado en tu corazón. ¿Cómo? Viendo películas de terror, diciendo groserías, compartiendo amistades con otras personas de las cuales no son cristianos, que no es malo, a menos que te lleven al pecado. Si no los llevas a Cristo y ellos te llevan al pecado, créeme que no es una buena amistad. Mejor ora por ellos a la distancia y créeme que el Espíritu Santo se encargará. Pero pueden suceder de mil formas. Pero el pecado fue sembrado en tu corazón. Y es inmediato, es decir, empiezas a tomar una acción de pecado luego, cuando se siembra en tu corazón, no. Puede ser años después, pueden ser meses después, puede ser minutos después, pero eso depende de qué sucedió. El pecado que se sembró en tu corazón empieza a menguar tu vida en Cristo, si estabas en Cristo. Y cuando empieza a menguar tu vida en Cristo, entonces empiezas a pensar que lo que dice Dios es incorrecto y lo que dices tú es correcto. Es decir, nos creemos Dios, es decir, nos creemos bien pipiris nice. Es decir, que como nosotros fuimos a la cruz y morimos por toda la humanidad, somos mejores que el mismo Jesús. Claro que no. Pero el pecado que está sembrado en tu corazón, entonces te empieza a decir que lo que tú crees es correcto. Que lo que está escrito fue escrito inspirado por Dios, pero como fue escrito por hombres, tiene errores. ¿Cómo a Dios se le puede ir algo? Dios no se le fue tu vida. Dios no se le fue el milagro que tus papás necesitaban para ti o que tú necesitabas en su momento. Que tengas a Cristo en tu corazón, eso es un milagro. Que hayas venido aquí, eso es un milagro. Que respires, eso es un milagro. Que tengas
cuatro extremidades o que puedas respirar es un milagro. Pero creemos que es tan natural y tan normal poder respirar que se nos olvida que la vida tiene que suceder conforme a lo que nosotros queremos que suceda. Y entonces, ¿dónde está Dios? Si Él creó los cielos y la tierra y creó todo el universo y creó al hombre a su imagen y semejanza, entonces, si nosotros tenemos la razón, estamos perdiendo el tiempo teniendo una relación con Dios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el pecado solo es la consecuencia de la semilla de maldad que empezó en tu vida, en tu alma, en tu mente o, como dije hace rato, en tu corazón. El pecado te consume al grado de olvidar y dejar tu integridad a un lado. Tu integridad no se puede tocar. No permitas que tu integridad se manche de pecado. ¿Por qué crees que Jesús nunca pecó? ¿O por qué crees que Jesús en medio de la tentación peleó y venció? ¿Por qué crees que no le permitió ni siquiera un centímetro a la tentación de entrar a su vida? Porque entonces no tendríamos tú y yo la oportunidad de tener vida eterna por medio de Él. Entonces Él no sería el camino, entonces no sería ni la verdad ni la vida, porque entonces un hombre con pecado, entonces no podría ser Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Jesús lo fue en la tierra y Jesús ahora es Rey de Reyes, porque ese título se lo ganó Él en la circunstancia, en la tentación, aquí en la tierra, al morir por nosotros y vencer la muerte para resucitar. Él se lo ganó. ¿Qué te vas a ganar el día de hoy tú? Con que Dios me diga, buen siervo y fiel, estoy más que feliz. Que Dios te seleccione como a Job, un hombre perfecto ante mis ojos. Qué impresionante, ¿no? Para mí estoy más que bien servido. Porque finalmente no se puede tocar la integridad. Nadie puede tocar tu integridad. Y nadie, me refiero al pecado. El orgullo derriba tu sabiduría e inhibe tu fe, al grado de creerte superior a alguien o a Dios. Entonces, ¿cuál es el pecado que normalmente uno puede tener o que está experimentando? Gracias. Que está experimentando actualmente. Y no me lo digas, finalmente tú conoces lo que está sucediendo en tu corazón o en tu vida. Déjalo, suéltalo ya. Suelta el pecado que te puede abrazar en este momento, que te puede destrozar el alma y que te puede menguar tu fe. Suéltalo por completo. No es voy a pensarlo o voy a creer que está bien o está mal lo que está diciendo él. Finalmente lo dice aquí, y si está aquí, Dios lo puso aquí. Finalmente está bien, y Dios así lo quiso. Dios quiere que tú y yo el día de hoy tomemos la decisión, la acción de arrepentirnos para tener vida eterna. Entonces, suéltalo ya. Ni siquiera esperes un minuto más. No te lo estoy diciendo para que vengas más a la iglesia, o para que seas un buen cristiano, o para que des buen testimonio. Eso ya depende de ti. Te lo estoy diciendo para que tengas vida eterna. Porque no sabemos si acá afuera, normal, vas caminando y sucede algo, o Dios decide tomar tu vida. No sabemos en qué momento. Dios conoce el tiempo de cada uno de nosotros. Dios tiene incluso contados nuestros cabellos. Algunos más que otros porque yo no tengo el pelo en pecho. Pero finalmente, menos Tato. Finalmente, Dios conoce todo de ti. Dios conoce incluso el día
que decidiste aceptarlo, que decidiste apartarte, y Él sabe los dos caminos el que te corresponde y el que no te corresponde, el que no te ayuda en nada. Él lo sabe y Él siempre va a estar en cuidado de ti, pero eso no quiere decir que tengas tiempo para arrepentirte. Finalmente, la decisión de arrepentirse surge bajo el corazón de un hijo de Dios para cumplir su voluntad, o un no hijo de Dios que decide dejar todo para tener a Cristo en su corazón. Eso depende de ti. El arrepentirse es una decisión y Dios lo sabe. Por eso te dejó la decisión, el libre albedrío, de hacer las cosas que tú prefieras, pero no todas nos convienen. Entonces, finalmente un hijo arrepentido crece desde la humildad por reconocer su error y correr a Dios para pedir perdón. Nadie está exento para dejar de pecar. Nadie. Nadie está exento para ser un hombre perfecto. Nadie. Todos tenemos la facultad de arrepentirnos, pero si no existe humildad en tu corazón, así como Jesús la tuvo, para decir, voy a la cruz por ti, a pesar de que no tuve ningún error, a pesar de que yo era Dios, yo fui al mundo, vine al mundo por ti, y pude haber tomado la decisión de no ir por ti, porque no te lo mereces, porque no te corresponde, porque eres imperfecto, porque tienes pecado en tu corazón. ¿Cómo voy a ir por alguien que tiene pecado? Al contrario, Jesús pensó totalmente diferente y se lo dijo a los fariseos. Yo voy por los que me necesitan, por el enfermo, no por el que ya lo tiene. Jesús tomó la humildad y la decisión para que haya una consecuencia buena en ti y en mí. Y esa consecuencia crece y se alimenta en el corazón, bajo tu decisión de arrepentirte o no arrepentirte. Cuando tomas el arrepentimiento y decides regresar a Dios, Dios te regresa y te hace volver a pensar en lo correcto. Es decir, vuelves en sí, como el hijo pródigo, que volvió en sí estando entre los cerdos, sabiendo que no era su lugar. Y aún así el hijo pródigo no pensó, no se acordó de la posición que tenía. Él se acordó de lo que su papá tenía. Y como se acordó de lo que su papá tenía, regresó para que al menos le dé un trabajo de siervo. ¿Y qué dijo el papá? No, eres mi hijo. Y como mi hijo te mereces un lugar. Pero esa decisión la tomó el papá. Y nuestro Papá Celestial la toma el día de hoy contigo, para abrirte los brazos, para abrirnos los brazos y decirnos, hijo mío, aquí estoy y aquí estás tú, regresaste a tu lugar. Sí te equivocaste, sí despilfarraste todo lo que te había dado, pero a mí no me interesa eso, me interesas tú. Me interesas que estés conmigo eternamente, junto a mí, para siempre. Eso es lo que el Padre Celestial nos dice el día de hoy. Entonces vamos a Efesios 2:11, por favor. Ahí adelantito de Gálatas 6. Efesios 2:11. Dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión, es decir, por la palabra, hecha con mano de la carne. Está hablando que si, como no eras judío y eras gentil y no tenías circuncisión, entonces no pertenecías. Pero está hablando de la carne, está hablando de un acto natural
que antes se denominaba como un siervo de Dios, que pertenecías a Dios. Finalmente en el 12 dice, en aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sal. ¿Sí entienden esta parte? Finalmente está hablando de los hombres, porque antes a los hombres eran a los únicos que les podía hacer la circuncisión. Pero ahora le está hablando a todo gentil, a toda persona, a hombre y a mujer, porque ahora está hablando espiritualmente, Pablo. Y dice en el 13, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, ahora son hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces hay una reconciliación, hay un acto de amor, de humildad y de fe por medio de Jesucristo en su sacrificio para nosotros. Entonces hay una oportunidad de arrepentimiento para ti y para mí, diaria. No pienses que por todo lo que hiciste no perteneces al reino de Dios. Tú perteneces al reino de Dios porque fuiste creado por Dios. Si te hubiera creado Satanás, entonces otra cosa seríamos. Créeme que seríamos horrendos. Créeme que la forma de hacer las cosas de Satanás son espantosas. Porque finalmente tú eres un acto hermoso por parte de Dios. Un acto precioso y perfecto por parte de Dios. Para que el día de hoy tomes la decisión nuevamente de arrepentirte, de seguir a Cristo y de vivir eternamente. Entonces, el arrepentido recibe gracia. El pecador no. El pecador no recibe gracia. El pecador recibe... ¿Qué recibe el pecador? Condenación y muerte, porque la paga del pecado es muerte. Ah, no, es que quiero estar así. Ah, no, es que me habló feo el pastor, la pastora, Isaac, Oscar, me habló feo mi hermano, me habló feo otro pastor que vi por ahí, me insultaron, me agredieron, lo que sea. Mi papá por años me ha insultado, por años mi mamá y yo la ha golpeado. Ah, entonces por eso. Entonces le das la oportunidad a la persona que te lastimó, le das la oportunidad de que permanezcas o pertenezcas a esa persona. No le des la oportunidad. Dale la oportunidad a Dios. Date a ti la oportunidad de tener un arrepentimiento digno para tener a Cristo en tu vida, en tu alma, y que tengas la oportunidad de tener vida eterna. No le permitas al pecado permanecer en tu corazón. No le permitas a la muerte que domine tu alma. Entonces, vamos ahora a Lamentaciones 3, por favor, 22. Lamentaciones 3, 22. Dice, por la misericordia de Dios, de Jehová, no hemos sido consumidos. Estamos hablando de un Antiguo Testamento donde no había gracia, ¿estamos de acuerdo? No había venido Jesús para darnos la gracia que recientemente leímos en Efesios. Pero fíjate lo que dice. Esto lo escribió Jeremías, un profeta. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus ¿qué?
sus misericordias nunca decayeron. Entonces Dios siempre fue un Dios de misericordia. Siempre ha sido un Dios de misericordia, siempre. La diferencia es que era un Dios justo y sí lo sigue siendo. Porque sin Jesús seguiríamos en el mismo panorama. Entonces, Dios sigue siendo un Dios justo, el Padre sigue siendo un Dios justo, pero como su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, interviene por nosotros y el Espíritu Santo es nuestro abogado, entonces el Padre en su misericordia es nueva cada mañana. Entonces, ya no se define conforme a los actos corruptos de tu pecado que guardas en tu corazón. Ya no se define por eso, se define por la gracia que Jesucristo nos dio. Se define por el acto de amor que Jesús hizo en la cruz. No sé si se acuerdan, pero hace mucho tiempo mi papá nos platicó, nos enseñó un video de un pastor y lo hicimos en la congre, que puso a un hombre que era nosotros, era la referencia de una persona, luego Jesús atrás y un manto que cubría a la persona. El manto se refería a la gracia y el Padre estaba atrás viendo a la persona. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que Dios no ve el acto de pecado y de corrupción que hay en ti. Ve el arrepentimiento y la gracia de Jesús con ese manto. Porque Jesús te dio un manto, te dio una oportunidad, nos dio una oportunidad de vivir. Entonces es diferente. Y entonces en el 23 dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. En silencio, en la intimidad, en arrodillarte, en pedirle perdón, en humillarte, en tener la humildad de decir, Dios, me equivoqué. No necesitas venir con nosotros. Sé que es humillante hablar, lo sé, me ha pasado. Es humillante decir la verdad, pero es más humillante que te encuentren la verdad, porque en algún momento todo sale a la luz y todavía es más humillante estar en el infierno. ¿Por qué? Porque por nuestro orgullo decidimos no creer. Qué humillante es decir, pues yo ya vivo un infierno, no me importa vivir eternamente en él. Qué humillante y qué cobarde, perdón por la palabra, pero qué cobarde, incluso me lo digo a mí, qué cobarde en un momento no decir la verdad y no hablar con la verdad, porque la verdad nos hace libres, porque Jesús nos hace libres, porque el día que tú confiesas tus pecados y te arrepientes y recibes a Jesús en tu corazón, en ese día tú tienes vida eterna. Y no lo digo yo, lo dice en su palabra y te lo repito. Entonces, no importa cuánto tiempo estabas en Dios y luego ahora ya no estás, no importa si sigues en Dios y te equivocaste, arrepiéntete, confiesa con Dios, arrepiéntete. Es el tiempo, es el momento para decir, me equivoqué, Dios. Soy humilde y me equivoqué. Hoy decido seguirte, hoy decido amarte, hoy decido dejar todo atrás para ser humillado y ahora seguirte. ¿Amén? Gracias, quería ver si me estaban escuchando. Muy bien. Más adelantito, Lamentaciones 3:39, por favor. El anterior era 3:22 al 26, gracias. Y ahora 3:39 al 41.
Dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Es decir, ¿por qué nos lamentamos por vivir o por crecer o por tener lo que tenemos? No, lamentate cuando estés pecando. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Entonces, ¿qué pasa aquí? No te lamentes por lo que no hiciste. Lamentate por el pecado que cometiste. Eso es lo que debemos de lamentarnos día a día para decir, ya basta. Ya basta. Mi acción el día de hoy quiero que tenga una consecuencia buena. No quiero que tenga una consecuencia donde me arrepienta de no haberme arrepentido. No sé si me doy a entender. No te arrepientas por no haberte arrepentido. Arrepiéntete para no llegar a ese punto. Escudriñar tu corazón es humildad, amado. Escudriñar es un arrepentimiento. Es saber que está mal en mi corazón. A veces creemos que como todo va bien, todo va bien. No necesito de Dios. Finalmente ya me dio lo que quería. Entonces ya camino como quiero. De aquí voy bien, gracias Dios. Gracias Dios por lanzar la caña. Gracias Dios por pescar. Gracias Dios por matar al pescado. Gracias a Dios por ponerlo en ajo. Gracias por ponerlo en platillo. De aquí yo ya me encargo, ya no te necesito. Y entonces ahí te comes una espina y te ahogas. ¿Por qué? Porque no decidiste, no dejaste que Dios te enseñara. Tomaste la decisión en tu orgullo de decir, yo de aquí puedo solo. Y yo de aquí no te necesito. Nuevamente lo digo para ambos, lo digo para ti, lo digo para mí. Porque siempre hemos estado en ese momento. Entonces, la humildad te lleva al arrepentimiento, el arrepentimiento te lleva a la salvación te lleva a frutos agradables y por consecuencia hay buen testimonio. ¿Cuál es la diferencia? El pecado inmediatamente te lleva a muerte. A dar mal testimonio. Por consecuencia, insultas al otro. Por consecuencia, te llenas de ira. Por consecuencia de no tener al Espíritu de Dios en tu vida y dejar que te diseñe a su imagen, porque somos su semejanza. Pero tú a veces y yo nos hemos inclinado a no ser semejantes a Él. Entonces, no hay semejanza a Dios. Simplemente, digo, no es simplemente, pero hay imagen de parte de Dios, pero no hay semejanza. Y si no hay semejanza de Dios, no hay vida eterna. Ya voy a acabar y esto es real. Un comentario, Isaac. Sí, me acerco para que se escuche. Cuando dices el pecado, muchas veces el pecado viene disfrazado de algo agradable, algo bonito, y que nos empieza a engañar y a perder, como literalmente es el amor por Dios. Y es algo que empieza a robar hasta que sucede todo lo que acabas de decir, pero empieza con un engaño, con algo que es bueno, que es temporal y que le damos la honra a Él en lugar de a Dios. Así es, gracias. Sí, efectivamente, siempre el pecado va a venir disfrazado de algo bueno, siempre. Me encanta porque todas las historias de niños antes, ahora ya no, hacían la similitud de la Biblia, del lobo vestido de oveja, o del pastor mentiroso cuando engañaba y decía, ¡ay, viene el lobo! Y no venía, y cuando realmente vino se comió todo. Bueno, ¿a qué voy con esto? En que finalmente es verdad, finalmente el pecado siempre viene disfrazado de algo bueno. Y siempre el disfraz, cuando tú vas quitando el disfraz para conocer la verdad, ya es muy tarde. Y entonces ya estás envuelto en ese disfraz.
ahora perteneces a ese pecado. Ahora, en lugar de que el manto de la gracia esté contigo, entonces el manto del pecado y del engaño te abrazó. Y finalmente, Jesús, no vamos para allá, pero Jesús en Juan 4:34, Jesús dijo, su comida es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué quiere decir? Le estaban ofreciendo a Jesús comida natural, ¿verdad? Cuando estaba con la samaritana. Pero él ya se había saciado del Padre. No necesitaba alimento natural. ¿Qué hizo Jesús? Poner a Dios, poner a su Padre Celestial antes que a Él. Yo me imagino los kilómetros que Jesús caminó para llegar ahí. Y que incluso caminó otros más porque llegó al pozo y caminó otros más para ir a Samaria y quedarse 2 días más y predicar ahí. Pero Él se fue solo, no se fue con sus discípulos para predicarle a la samaritana. Me imagino el desgaste natural, el desgaste físico que pudiera tener Jesús y aún así dijo, yo estoy bien, ya hice la voluntad de mi Padre y comí. Se puso a Dios, puso a su Padre antes que Él. ¿Cuántas veces ponemos al Padre antes que nosotros? ¿Cuántas veces dejamos nuestro orgullo, dejamos el miedo, la apatía, la flojera, la comodidad? ¿Cuántas veces dejamos todo eso para que Dios se glorifique a través de nosotros? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hacemos la voluntad del Padre o cuántas veces no la hacemos simplemente porque tengo miedo, tengo angustia, tengo depresión, te empiezas a enlistar tantas cosas que si ves a un psicólogo te va a decir el loco, sí, estás loco, pero no tienes nada. Finalmente son excusas y las excusas te llevan a ese pecado, a querer limitarte en algo que Dios ya te llevó más allá. La limitación te la pones tú, no viene por parte del pecado y no viene por parte de Satanás, viene por tu poca fe. Y si te limitas, entonces el pecado te envuelve. Entonces es más fácil para el pecado decir, voy a entrar. ¿Por qué? Porque sembraste esa semilla en ti. El no creer y el no hacer las cosas imposibles con Dios. Entonces, adelante de Juan, en Juan 4:35 les voy a decir, dice, fuimos llamados a cosechar lo que otro siembra. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, uno es el que siembra, otro es el que ciega. Pero está hablando Jesús de la salvación. Está hablando de la semilla de la salvación. Y esa semilla la puso Jesús en ti y en mí. Y entonces nosotros ahora, ¿qué cosechamos? ¿Están aquí? ¿Qué cosechamos si Jesús sembró esa semilla? Vida eterna. Entonces, como tenemos vida eterna por la semilla que sembró Jesús y que lo dijo aquí, entonces vamos a recoger la vida eterna. Ya la tenemos nosotros. Pero a veces vemos la semilla tan pequeña que dejamos de creer y la tiramos para alguien más o la tiramos y la desechamos y la menospreciamos. Finalmente, en Juan 5:19, el Hijo hace lo que el Padre hace. Esto es consecuencia de la vida en intimidad de Jesús con el Padre por el Espíritu Santo. Jesús no iba a ir a la cruz sin tener la seguridad que el Padre estaba con él. Porque si lo hubiera hecho en la carne, si lo hubiera hecho y hubiera dicho, Padre, yo quiero ir por ellos, y el Padre hubiera dicho, espera, todavía no es momento, no me importa, yo los amo, entonces lo hubiera hecho en la carne y entonces el propósito de vida eterna no estaría con nosotros, no estaría en ti y en mí, estaría en la desobediencia de Jesús de no seguir la voluntad del Padre. Por eso Jesús necesitaba primero pasar 40 días y 40 noches en tentación, derribar a Satanás por cualquier tentación que le hiciera, derribar todo lo que estuviera en obstrucción para que tuviera vida eterna, para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Ese es el propósito que Jesús quería hacer la voluntad del Padre, porque el Padre conocía lo perfecto, porque Él es perfecto, porque su plan es perfecto. Y si no conocemos el plan de Dios, entonces lo hacemos en nuestra carne y nuestra carne nos lleva al pecado y el pecado nos lleva a la muerte. Bien, gracias. ¿Me entienden? Entonces,
digo rápidamente esto. Vamos a Lucas 10, 18 y ya, ahora sí, termino. Lucas 10, 18, por favor. Sí, es verdad. 10, 18. Dice, Jesús dijo, bueno, les explico el contexto. Jesús mandó a 70 para predicar, mandó a 70 para liberar a personas de demonios, para sanar enfermos, y les dijo claramente, la persona que no les reciba en su casa, sacúdanse y sigan, y vayan de casa en casa. Pero siempre conforme a lo que yo les diga, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a sus deseos o no conforme a lo que ellos creen que es mejor, no, sino conforme a lo que Jesús les había dicho. Y entonces los mandó, y cuando regresaron, lo primero que dijeron no fue, Jesús, gracias, por ti fuimos usados para glorificarte. No, lo primero que dijeron en el 17 es, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, emocionados. Ni siquiera recordaron a toda la gente que sanó, ni siquiera recordaban a toda la gente que fue salva. Se importaron más en por lo que un demonio pudiera estar sujeto a ellos. Y entonces Jesús les dice, en el 18, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, nada los dañará. Pero no se regocijen de lo que los espíritus se les sujetan, sino regocíjense de que sus nombres están escritos en los cielos. Eso es oro puro. ¿Por qué? Porque es humildad. Otra vez Jesús nos muestra la humildad de decir, no soy yo. Eres tú en mí. Y siempre la gloria va ¿para quién? Para Dios, siempre para Dios. Toda gloria va para Dios. Entonces la humildad de decir te necesito, la humildad de decir ya que estás conmigo, eres tú en mí, la humildad de que la persona fue sana, decir Jesús te sanó. La humildad de reconocer que somos 100% dependientes de Dios. Finalmente, Dios nos enseña que incluso cuando estuvimos perdidos, Dios nos rescató. Y mejor seamos felices por lo que tenemos hoy, que es vida eterna. Y si el día de hoy tú consideras que necesitas arrepentirte por lo que tú sientes en tu corazón arrepentirte, entonces vamos a orar por ello. ¿Estamos de acuerdo? Porque no se vale, no es justo que el pecado quiera dominar tu vida y dominar tu corazón cuando Jesús ya te habló, ya te escogió, ya decidió ir a la cruz por ti. No se vale. No es justo. Entonces, vamos a ponernos de pie, por favor. Cierren sus ojos. Y no se distraigan. No importa qué digan. Recuerden que a Jesús le escupieron. Recuerden que a Jesús lo crucificaron. Ni siquiera nos están atacando. Y aun que nos ataquen, Jesús los amó y dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No tienen ni idea de dónde están. Pero tú tampoco, ni yo, teníamos idea de dónde estábamos. Y ahora sabemos dónde estamos. Y ahora conocemos la verdad.
y ahora caminamos en la vida y caminamos en el camino correcto. Entonces, ahí con tus ojos cerrados, dile, Señor Jesús, todo lo que he hecho, todo lo que me ha dominado, sea correcto o incorrecto para mí, y no es correcto para ti, perdóname, porque en mi orgullo he decidido, he tenido la consecuencia de vivir en pecado. Pero el día de hoy me arrepiento y decido confiar en ti, seguirte a ti, olvidar lo que hice y pertenecerte a ti. Porque fui creado por ti y soy creado para ti. Y el día de hoy te acepto en mi vida, te acepto en mi corazón. Decido arrepentirme y me entrego a ti. Quito mi orgullo porque ahora decido depender 100% de ti. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, decido que tú estés en mí y que obres en mí y que me hables a mí. Decido abrir mis oídos y rechazar el pecado, rechazar el orgullo, rechazar el camino de la corrupción y decido caminar en tu camino, que es Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes, señores y señores. Amén.